Bien, estimados alumnos, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy de matemática para administradores. Hoy vamos a desarrollar lo que se conoce como el cálculo de derivada. Vamos a trabajar sobre lo que es la derivada, algunos conceptos y reglas que se usa para la aplicación de la derivada. Y ahí vamos a entender un poquito cómo se aplica la derivada en el proceso, en el contexto real o en el mundo en general, para poder luego llevarlo al uso general en la administración. Supongamos que uno necesita calcular la propensión marginal a ahorrar. Que es básicamente la tendencia que tienen los individuos para ahorrar. Entonces, siempre una población tiene ingresos, gastos, y este se puede decir que el destino de estos ingresos son primero los gastos de bienes, servicios, etcétera, y lo que queda de sus ingresos, en segundo ámbito, lo destina al ahorro. Y ahí queremos saber básicamente cómo se compone la ecuación o cómo se explica el ahorro en la economía. Y eso nos lleva a conocer lo que es la ecuación de ahorro. Y para entender cómo funciona el ahorro, entonces C va a ser el consumo, la cantidad total que se gasta. La población, I va a ser el ingreso que recibe. Y la diferencia va a ser la cantidad ahorrada. Entonces ahí se debe considerar una población que, con una cierta información previa, se tiene su función de consumo que se podría modelar de la siguiente forma. Como se puede ver, este puede ser una ecuación de consumo, como I puede estar determinado de una u otra forma, va a ser los ingresos que obtiene el individuo por por cada tiempo trabajado. Y ahí se puede hablar de miles de dólares o la unidad monetaria que se está midiendo. De manera gráfica vamos a tener una composición o una forma de representación entre ingreso y consumo de una curva ascendente. Entonces esta gráfica, como se espera, dice que el ingreso aumenta, entonces el gasto de consumo también va a aumentar. O sea, tiene una pendiente positiva. Y ahí tenemos que responder algunas preguntas. ¿Qué tan rápido puede aumentar el consumo respecto al aumento del ingreso? ¿Cómo puede obtener, se puede observar el destino de los ingresos al ahorro? Y se puede también conocer si la población tiende a ahorrar más o menos cuanto más ingresos tiene. ¿Cuál es la propensión marginal a consumir? ¿Cuál es la propensión marginal a ahorrar? Es decir, ¿cuál es la tendencia? Entonces, para ayudar a responder estas preguntas, va a ser interesante y útil analizar la derivada. En este caso, la derivada del consumo con respecto al ingreso. Y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Entonces, básicamente, la forma de representar la derivada del consumo o la función de consumo respecto al ingreso es como se ve en la descripción ahí, la derivada de la función de consumo respecto al ingreso, lo cual va a ayudar a responder las preguntas que estamos observando. Entonces, para poder hacer nosotros eso, vamos a tener que conocer algunas derivadas de producto y cociente, la regla de la cadena. Y esos dos puntos vamos a desarrollar en esta sesión. Entonces, tenemos la derivada de productos y cocientes.
Y esto obviamente tiene algunas reglas que debemos ir incorporando a nuestro acervo de conocimiento. Ahí tenemos el teorema 1 de la regla del producto, donde se tiene que si la función Ux y la función Vx son dos funciones de x diferenciables, se sigue que la derivada de d respecto a dx es un producto de u y v, que se deriva de la siguiente manera. U es igual a la derivada de v sobre dx más b o v por du o derivada de u por la derivada de x. Entonces se va a tener como regla final que el producto de u y v va a ser igual a la suma de los productos de uv' por vu'. Entonces, en términos verbales sería la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Eso es básicamente la primera regla del teorema del producto. Veamos un ejemplo para aplicar la parte teórica de esta regla. Nos pide que calculemos la derivada de y, si y es igual a 5x cuadrado menos 3x por 2x cubo más 8x más 7. Aquí básicamente la función dada y puede escribirse como un producto de y igual a v. Si hacemos una descomposición de cómo está la ecuación. Es decir, lo que vamos a hacer es que la primera parte de la ecuación va a ser u, va a decir esta parte. Acá. Esta va a ser u y esta puede ser b. Entonces de esa manera yo estoy viendo que esto es un producto, por lo cual puedo aplicar la primera regla. Entonces voy a tener predefinido de esta manera. U va a ser x cuadrado, 5x cuadrado menos 3 y b o v va a ser 2x cubo, x, 8x y 7. Por consiguiente, voy a aplicar el primer teorema que acabamos de ver, cuya demostración o cuya regla es de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Es que dice que el producto de una derivada de dos funciones es igual a la primera función de la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, para poder aplicar esta función, hago las primeras derivadas de u y de b. Entonces, como u es 5x menos 3 al cuadrado menos 3x, la primera derivada de esto va a ser 10x menos 3, es decir, como tengo el producto elevado al cuadrado aquí, se multiplica por 5 y se elimina la x. Lo mismo pasa con esta derivada. Como esta no tiene coeficiente, el 7 no tiene coeficiente, el resultado sería así como lo vemos ahí en la presentación. Una vez hecho eso, ya puedo aplicar mi regla de producto de derivada. Entonces, aplicando exactamente como menciona esta regla, reemplazo que va a ser u por la derivada de v más v por la derivada de u. Hago los factores correspondientes de cada uno conforme a los coeficientes que tiene y tengo entonces este resultado. Entonces, resumiendo, como para hacer un procedimiento para aplicar la regla del producto, vamos a tener el primer paso, que va a ser identificar u y v
tal que I sea igual a V, o sea, que se vea el producto. U y V, tal que Y sea igual a U por V. Es decir, para poder aplicar esto tiene que ser un producto, por lo tanto tengo que poder identificar. Como paso 2 se va a calcular la derivada de U, la derivada de U tengo que calcular la derivada de U y también la derivada de B. Voy a poner así y voy a escribirle la notación de derivada. Va a ser así, ¿sí? Y B. Y como tercer paso se va a utilizar la regla del producto para determinar la derivada de I. Que sería el tercer paso. Se utiliza la regla del producto para hallar la derivada de I. La derivada así. Ok. Esos serían los tres pasos que tenemos que aplicar para conocer el producto en una derivada. Si observamos otro ejemplo de una variante del teorema del producto de una derivada, podemos calcular la derivada de esta función, la función de f de t, que es igual a 2 por raíz de t más 1 por t cuadrado más 3 y nos pide hallar la primera derivada de la función f de t. Siguiendo siempre con nuestra regla de pasos ya observados en este punto, lo primero que hay que saber identificar es U y V. Entonces, hagamos la identificación. Como aquí es muy notorio el producto, esto sería U y esto sería V. Con eso ya tengo el primer paso a realizar. Posteriormente, tengo que poder identificar la primera derivada de tanto de U como, como de B. Entonces la primera derivada de U y de B serían estas. Entonces la primera derivada de la función de U o U de t sería 2 por un medio, porque hay una raíz aquí, por t, menos un medio. Porque le estoy quitando también el valor de la raíz respecto a t. Y esto va a ser igual a t a la menos un medio, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Porque esto se va a simplificar entre estos dos. Y la primera derivada de b va a ser 2t. La primera derivada de v va a ser 2t. ¿Por qué? Porque básicamente b es t cuadrado más 3. Una vez hecho eso, ya puedo aplicar nuevamente la regla del producto de las derivadas. Una vez aplicado eso, la regla del producto de las derivadas, empiezo a utilizar los datos de la ecuación y voy a tener este desarrollo que está aquí. La regla del producto también se puede o tiene su parte ampliada, donde se puede aplicar a funciones que tienen más de, dos productos, o sea, tres funciones. Puede ser U, UE y
eh, W. Entonces la regla va a ser la derivada de U por V con W más la U por la derivada de V por W y luego más U por V por la derivada de W. Es decir, se deriva cada uno de los componentes de las funciones. Y entonces una vez que tenga yo esta regla que se extiende directamente a más productos o más de dos funciones, puedo aplicar esta forma de derivar. Veamos la otra parte de la regla de la derivada, que es la regla del cociente. Entonces, si tenemos una función ux y una función vx, lo que se puede ver que son dos funciones que se diferencian de x. Entonces, la regla de la derivada va a estar dada por la derivada del cociente de dos funciones, va a ser igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, y el cual va a estar dividido entre el cuadrado del numerador. Perdón, el cuadrado del denominador. Esa sería la regla de la derivada, que básicamente sería esta regla que está aquí. Es decir, esta sería la forma en que se empieza a expresar el valor, se desarrolla eso y tenemos como resultado esta regla, que nos permite básicamente poder aplicar la regla del cociente. Ahí está. Vamos al primer ejemplo. Nos pide calcular la derivada de y si y es igual a x cuadrado más 1 sobre x cubo más 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar u y b, la misma cosa, y que cumpla la siguiente función, que va a ser y igual a uv. Eso es básicamente lo que tenemos que verificar que funciona. Y ahí, de esa manera, identificamos cuál es u y cuál es b. Es decir, que básicamente lo que vamos a hacer es que este sea u y este sea b. Una vez hecho esa identificación, aplicamos la regla del coeficiente. Entonces, una vez desarrollado nuestro teorema, aplicamos el teorema y tenemos esta función. Obviamente tenemos que hallar primero la derivada de u y b. Entonces, como cálculo auxiliar, aquí vamos a tener las derivadas de u y b para poder luego reemplazar esto en la ecuación. Tenemos aquí la ecuación que me dice que la derivada sería u por la derivada de b más u por la derivada de b, sí, exactamente, dividido el cuadrado de b. Con eso hacemos las propiedades distributivas en la solución y vamos a tener que el valor total de la derivada va a ser esta. Veamos un ejemplo sobre la aplicación del teorema de cociente. Tenemos que hallar el ingreso per cápita. Para ello vamos a utilizar el Producto Nacional Bruto de un país y está aumentando con el tiempo de acuerdo a la siguiente fórmula: ingreso igual a 100 más t, que va a estar en una unidad monetaria, y la población al momento t, que es igual a 75 más 2t, a millones. Entonces nos pide ya la tasa de cambio del ingreso per cápita en el tiempo t, en un tiempo determinado. Para ello vamos a tener que aplicar la derivada del cociente.
¿Por qué la derivada del cociente? Y porque me pide hallar el ingreso per cápita, que va a ser el Producto Nacional Bruto dividido la población. Ahí ya tengo yo determinado que es un teorema de producto, pero un teorema del cociente. Entonces, aplicando eso, vamos a ver que el ingreso per cápita se va a denotar, como ya dijimos, por Y, que va a ser el Producto Interno Bruto dividido el tamaño de la población. Y ya tenemos las funciones de, que representan tanto a las funciones que representan tanto a lo que es el ingreso, que es el Producto Interno Bruto, en este caso sería esto, y la población, que estaría aplicado por esto. Tengo los dos datos para poder aplicar el teorema de cociente. Nuevamente vamos a ir aplicando nuestra regla del teorema del cociente, donde vamos a tener los siguientes desarrollos. Voy a hacerlo aquí. Está bien. Entonces voy a tener que U, voy a ponerlo aquí, U va a ser esto, U, y esto va a ser B. Ahí ya estoy identificando quién es U y quién es B. Y luego voy a hallar la derivada de U sobre T. Primeramente voy a hallar la derivada de U. Entonces la primera derivada de U, cualquiera de las formas, va a ser igual, como tengo 100 más T, 100 más T, su derivada va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. No hay un coeficiente, entonces T solamente queda 1. Y la derivada de B, o de B sobre T, va a ser igual a 2. Porque aquí tengo solamente un coeficiente delante del valor T. Entonces, aplicando eso en la regla de coeficiente, tengo el valor de B, que es 75, más 2T por 1, que es la derivada de U, menos, que sería U, que es 100 más T, por la derivada de B, que es 2, dividido el cuadrado de B, que es 75 más 2T al cuadrado. Sería así. Y eso me va a dar como resultado menos 125 dividido 75 más 2T, todo eso al cuadrado. Todo eso. Y ahí tenemos la primera derivada de la maximización de cómo se explica el crecimiento que va a tener la población. Bien, eso sería lo referente a lo que es el teorema del cociente de la derivada. Hay que entender que la derivada, por lo general, analiza la maximización o el valor del cambio.
Entonces eso es lo que nosotros estamos realmente hallando en lo que es respecto a la aplicación de la derivada. Y ahora estamos viendo lo referente a el cociente y al producto. Son dos factores que estamos desarrollando como principal factor.